A medida que leemos en el libro del estudiante sobre el ejemplo de Salomón y la separación del bebé, la sabiduría de un líder afecta a las personas que él o ella dirige. Lo mismo es cierto para nosotros hoy. Las elecciones de nuestro presidente afectan a los ciudadanos de este país y también a otros países. Las elecciones de nuestro oficial del cuerpo impactan a todos los soldados de este cuerpo. Tus elecciones impactan a tu familia, tus amigos y las personas que están viendo tu ejemplo. Necesitamos sabiduría para tomar las decisiones correctas. ¿Pero qué pasa si no lo hacemos? En un libro llamado Sabiduría Cristiana de los Maestros Jedi, el autor da este ejemplo de la Guerra de las Galaxias. Después de años de estudiar con maestros Jedi para desarrollar su conocimiento y fuerza, Darth Vader conocía íntimamente los caminos de la fuerza, pero se volvió hacia el lado oscuro. Sus hijos fueron tomados de él para su propia protección. Pero su aislamiento los dejó ignorantes de los caminos de la fuerza. Tanto es así que cuando conoció a Obi-Wan, Lucas, caminante de los cielos, desconocía completamente la fuerza y su extraordinario potencial como Jedi. En sucesión a lo largo de los siglos, cada generación pasa su sabiduría a la siguiente. Pero si solo una generación falla, entonces los valores, creencias y prácticas esenciales pueden perderse en cuestión de años. La elección de Darth Vader afectó a las generaciones que vinieron después de él. Cuando los líderes no tienen sabiduría divina, es mucho más probable que tomen malas decisiones. Y esas decisiones pueden tener efectos duraderos. Salomón tenía sabiduría. No siempre la usó. De hecho, se supone que escribió Eclesiastés cerca del final de su vida, después de algunos de sus mayores errores. Debido a sus proyectos de construcción, incluido el magnífico templo, sobrecargó a la gente. Él codiciaba la riqueza y las mujeres, agregando más y más mujeres a su harem. Aunque esto era parte de las prácticas culturales de la época, el verdadero problema era que les permitía llevar consigo sus ídolos y prácticas religiosas falsas. Finalmente, Salomón se apartó de Dios. Esta decisión afectó a muchos más que a Salomón. Su reino fue atacado por todos lados. Aunque Salomón no vivió para verlo, su hijo y heredero al trono tuvo que lidiar con una nueva nación dividida, Israel al norte y Judá al sur. Hubo una guerra constante entre los dos durante muchas décadas, y la división duró más de 200 años. Esas son algunas consecuencias serias por no obedecer y no usar la sabiduría que Dios le dio. Mientras piensas en la vida de Salomón, el consejo que le transmitió su padre y algunas de las buenas y malas decisiones que tomó, toma un momento para pensar en las personas sabias que conoces. ¿Qué los hace sabios? ¿Cuáles son algunas de sus cualidades? ¿Y cómo puedes seguir su ejemplo y comenzar a crecer en sabiduría también?